Sí. Sí. Y entonces busco un tutorial y aparece un... Un chanta. No, Ah. un hermano. Sí, sí. Ah, perfecto. Me dice, primero tener un auto automático. Bueno, Esos son tutoriales. claro, Bueno, pero era ay, fundamental. qué Es una cuestión eso. cultural igual. Muchachos, se vienen cambios en lo económico, Sí. medidas interesantes algunas. Hay que ver, vamos a hablar con Ramiro Castiñera, a ver esto de que, a ver, entran dólares. Sí. Sí, Yo rápidamente los quiero. claro, los Para quiero eso comprar. tengo que emitir pesos para comprarlos. Sí. Sí, no te queda otra parte. ¿Eh? Tenés que comprarlo sí o sí. Sí, sí o sí, claro. Además, a lo que me trae, y quiero comprarlos Claro. además. Entonces, emito pesos para comprarlos. De nuevo la maquinita. Lleno de pesos Claro. Mm. en Sí, la el plaza. mercado, ¿Cómo sí. seco la plaza? Aquí está lo nuevo. Yo lo compré a 900, pero voy a ir a recuperar pesos cambiándolos a 1400. Esta es una de las cosas que me llamó la atención, no sé si lo he leído bien. Es cultural. No, no, lo he leído bien. Lo otro es que seguramente van a volver aquello de tasas que a mí me interese valorizar el peso y tener plata. Estoy hablando del chiquitaje de nosotros, de tener la plata en el banco. Y seguramente todo esto lleva a que no se van a imprimir pesos en Argentina. Esto es lo que dice como cartel de entrada a Ramiro, lo que dice el gobierno. Ramiro es economista integrante del grupo asesor al Ejecutivo. Ramiro, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días. Bueno, la lectura que hice es muy floja. No, está bien, está bien. Mira, lo más importante creo que es marcar lo de la emisión cero, ¿no? Y obviamente apagar todos los factores de emisión monetaria que tenía la economía argentina, que en gran medida eran cuatro grandes canillas por donde se estaba todo el día emitiendo el Banco Central. Una era, por ejemplo, el déficit fiscal, ¿no? Estar emitiendo para financiar al Estado. Esa ya casi desde la Asunción se llevó a cero. Estamos hablando de un equivalente a 30.000 millones de dólares por año de déficit fiscal que tenía el gobierno, y ahora se lleva a cero ese déficit y en consecuencia ya no hay necesidad de emisión monetaria para financiarlo. La otra gran canilla era el déficit del Banco Central, no nada más que del gobierno, no del Tesoro, sino el Banco Central, al pagar los intereses de las LELIQ, tenía la mayor parte del déficit que tenía el Estado Nacional, que era equivalente el año pasado a 60.000 millones de dólares. Nuevamente, a estar emitiendo... 60.000 millones anuales. Claro. Más 30.000 que me dijiste recién. Exactamente. O sea, por eso, vos fíjate los números que estamos hablando. Sí, el año pasado, el Estado argentino, por estas dos grandes ventanillas, tenía por una un déficit fiscal equivalente a 30.000 millones de dólares y por la otra ventanilla un déficit fiscal... 5.000 millones de dólares mensuales, ponele. Exactamente. O sea, estábamos hablando de que el gobierno nacional estaba con un déficit equivalente a 5.000, 6.000 millones de dólares anuales, Mensuales. sin ninguna mensuales, sin ninguna capacidad de financiamiento, Claro. Por lo tanto lo único que hacía era darle a la maquinita la emisión monetaria, y por eso Argentina terminó con 300% de inflación después de la explosión del Plan Platita. Después quedan otras dos canillas. Vos fíjate que este déficit fiscal de 90.000 millones de dólares anuales que estamos hablando se llevó a cero en 6 meses. Y es por eso que el gobierno habla de la emisión cero, porque dice, bueno, ya está, puse en caja todo el Estado, ya no necesito emitir para financiar el Estado. Quedan dos canillas más. Una era la compra de dólares que hace el Banco Central. Recordemos que el gobierno asumió con menos 11.000 millones de dólares en las reservas del Banco Central. Dicho de otra manera, el gobierno anterior se fumó directamente los depósitos de la gente. Esto no lo digo yo, lo dice el Ministerio de Economía, lo dijo el propio Ministro de Economía. Por lo tanto, para ponerse en cero, compraron durante el año 17.000 millones de dólares, que obviamente eso generó cierta emisión monetaria que se intentó contraer su mayor parte con la colocación de BOPREAL. Y ahora, ahora me meto para lo que viene para el segundo semestre, pero quiero hablar de la última y la cuarta canilla, que son los famosos puts,
¿no? De que son las garantías que vende el Banco Central, como puede ser en el 2015 en las elecciones, el peronismo terminó vendiendo dólar futuro porque ya no tenía reservas, y ahora nuevamente, como ya no tenía reserva, estaba vendiendo otra garantía que son estos famosos. O sea, el banco puede decir, bueno, yo tengo este seguro, te lo presento, vos me pagás. Exactamente. Entonces, estaba estas últimas dos canillas es la que se acaba de anunciar de que también se cierran, en el sentido de que ya no se emite más por ningún factor. ¿Cómo se llama? El sector externo, ¿no? La compra de dólares, vía neutralizándolos en el mercado paralelo, es decir, lo que compro, los pesos que emito para comprar el saldo comercial, los voy a neutralizar vendiéndolos vendiendo dólares en menor magnitud, ¿no? Si compro $3, tengo que vender $2 más o menos para neutralizar. Claro, por eso hay un 30 o 40% que me ahorro. Exactamente. Pero, y el otro son los put, que los put tienen menos problema o conflictividad de lo que el mercado se cree, porque si un banco, en el contexto de un cepo, si un banco ejerce los puts, es para pasarse de un bono a otro, no, y por lo tanto si pasa de un bono a otro, no va a haber mucho movimiento más que eso. En consecuencia, vos fíjate que la suma de las, o sea, lo que estamos hablando es que acá se cerraron las 4 canillas de emisión monetaria, y por lo tanto es la primera vez, casi desde la creación del Banco Central, que se apagó la maquinita, o por lo menos es el anuncio. Vamos a ver si lo cumple. ¿Eso va a traer, Ramiro, una valorización del peso? Eso es lo que va a traer rápidamente, va a ser que el proceso de desinflación que estamos viendo, el proceso de desaceleración del proceso inflacionario que estaba viviendo Argentina, que pasamos del 25% mensual al un poco más de 4% mensual, el último dato según el INDEC, continúe ese proceso. El gobierno busca que llegue a un 2% mensual, lo cual no está muy lejos, para que todo empalme en torno al ritmo de la devaluación. Claro, ahora, si yo le quito la tarifa que estoy atrasado porque prácticamente regalé, y no puede ser así, en el momento que no esté ese sobrevalor al costo de vida, que sea inflación núcleo, ¿podemos esperar que baje del 3, decís? O sea, por ejemplo, para este mes de julio, aún con el impacto que va a tener la helada que está viviendo la economía, la Argentina es tremenda, y frutas y verduras va a tener una incidencia muy notoria en los precios, porque efectivamente... Eso es lo estacional. Es estacional, y bueno, evidentemente esta helada está afectando la oferta, y en consecuencia se está viendo cierto repunte de lo que es frutas y verduras, y aún así con ese dato es muy probable que cierre por debajo del 4% en el mes de julio, y en consecuencia continúa el proceso de desaceleración. Ahora, ¿puede ser que más allá del 4, yo, así como me asombraba por la locura que era el remarcar, el adelantarse, el cubrirse, puede ser que yo esté viendo, estoy casi, no digo en el pasado, pero en un pasado cercano, en ver que se mueve mucho menos la góndola? No te entendí. Que los precios están más estables. Estoy pagando azúcar más barata que lo pagué hace 3 meses. Bueno, pues finalmente es lo que siempre, ¿no? Los economistas marcaban de que, no todo, pero bueno, que la inflación es un fenómeno monetario, y en consecuencia lo único que para controlar los precios lo que hay que hacer es controlar la cantidad de dinero que hay en la economía. Bueno, justamente este gobierno en los primeros 7 meses de gestión, con desesperación, lo que intentó es frenar fue esa emisión de del equivalente a 5.000, 6.000 millones de dólares mensual, llevarla a cero, ¿no? Principalmente poniendo en caja todo el Estado. Y por lo tanto, finalmente se está empezando a ver en las góndolas, por ejemplo, alimentos y bebidas, una notoria desaceleración, porque, por ejemplo, alimentos y bebidas, según el INDEC, a nivel nacional, el mes pasado fue con un incremento del 3%, cuando en diciembre estaba creciendo alimentos y bebidas al 30% mensual. Entonces, finalmente, el controlar el déficit fiscal te permite controlar la cantidad de oferta de dinero que se vuelca al mercado, y controlar la oferta de dinero que se vuelca al mercado te permite controlar cómo evoluciona el proceso inflacionario. Ahora, Ramiro,
Buenos días, Gonzalo Prado te saluda. Hay algo que no termino de entender, que es por qué, y si te lo han informado vos como miembro del Consejo de Asesores, ¿por qué se decidió hacer los anuncios a través de Twitter y ayer, por ejemplo, que volvió a hablar Caputo al mismo tiempo que estaba jugando la selección argentina? No, la forma de por qué se anuncian de esa manera no tengo información. No, tampoco me parece tan, a ver, es las redes sociales, la nueva forma en que se llegó. Sí. Lo importante es llegar a la gente y que informar a la gente, pero bueno, igual no le veo el problema a ese punto en particular de cómo llegar. No, es que me sorprendía. A ver, más rápido posible. Me sorprendió que un anuncio económico se haga casi al mismo tiempo que un partido que va a tener mucha importancia en términos de rating y va a ser muy visto. Me parece, por eso me llamó la atención eso. Mira, te repito, acá lo importante es que las medidas finalmente logren frenar la inflación, que es el objetivo. Ramiro, esto podés no contestarlo. ¿Cómo es la mecánica de este pequeño grupo que eligen como asesores? ¿Cómo funciona cuando se reúnen los asesores de un ejecutivo, de un gobierno, de un presidente? ¿Se putean, se felicitan, intercambian opinión? ¿Cómo es eso? Bueno, primero el honor de que me convocaron para participar en este consejo de economistas y empresarios que hay para pensar una Argentina. Ahí en el consejo se habla de una Argentina de largo plazo, se están discutiendo temas como por ejemplo el primero, el que más se abordó y de hecho el que más frutos está generando, de hecho por los viajes que hace el presidente al exterior, es justamente el impacto de la inteligencia artificial en Argentina, lo cual verás que es son temas extremadamente... O sea, que es más que la economía de cada día. Sí, por supuesto, el Consejo está en temas de largo plazo y por afuera del tema de coyuntural, que obviamente son las gestiones del Ministerio de Economía. Ahora tenés lo estructural, que es el nuevo Ministerio de Regulación Económica, y después un nuevo equipo, pero hay que advertir que son empresarios para no como un puente, un canal, un vínculo entre el Estado y el sector privado, como para empezar a recuperar una agenda perdida que tenía la Argentina, que era discutir temas de largo plazo. En cualquier país, las discusiones macroeconómicas no es nada más que cuánto está dando la inflación en la semana, sino se están discutiendo siempre temas de mínimo 10 años vista. ¿Discuten, Ramiro? Sí, obviamente intercambios de opiniones en el marco, y después el presidente del Consejo, Demel Reyes, se llevará de la discusión lo interesante como para llevárselo al presidente. Ah, perfecto. Bueno, gracias por esto, Ramiro, y te mando un abrazo. Por favor, saludos cuando quieras. Ramiro Castiñera. Viste que dicen que a largo plazo, escuché una cosa, De Pablo escribió un libro, vamos a ver si lo entrevistamos a De Pablo, que está muy bueno. Escribió un libro sobre economía de él y el editor de Clarín, un economista también, que creo que estudiaron ¿Ezequiel juntos. Burgo? Exactamente. Y parece que es una ida y vuelta graciosa. ¿Viste lo que es De Pablo? Sí. Es muy gracioso. Hincha de Vélez. Le dicen, bueno, ese tema de nosotros estamos en la macro, nosotros estamos planificando, y entonces sí, es como la señora que le está eligiendo la carrera universitaria al bebito y de pronto le dicen que tiene